¿Cómo va? Sí, ahora acá ya estamos grabando. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profe, acá con mucha energía. Qué bien. Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, Santiago. Profe Lida, felicitaciones por el evento del viernes. A ti, profe, gracias. Me Y a los gustó, muchachos. me gustó ver el cambio de cuando estaban en el taller con las profesoras, que era solo una idea y que estaban mirando cómo hacerlo. Y la gente, pues, con sus atuendos, animada, los bailes, o sea, realmente sale de lo común para nosotros. O sea, yo hablo inglés y francés y tenemos como una visión del mundo. Cuando vemos otras lenguas, es bueno entender cómo lo hacen y por qué lo hacen y ese compartir tan grande que nos dan. ¿Sí? Así que muchas gracias. Bueno, profe, el trabajo pues ahí es de todo el semestre. Estudiantes que le meten el corazón sinceramente a lo que es volver a las raíces. Y eso me alegra mucho. Y pues me alegra también recibir tantas conversaciones que nos apoyan a todos y es gratificante todo y uno dice, ah, sí, sí vale la pena siempre estar sentado ahí al frente del compu, entregar todo lo que las abuelas, los mayores también nos comparten y bueno, esa es como la labor y la tarea que nos corresponde a nosotros como jóvenes. Gracias. Tomamos que sea el momento de agradecerle por el semestre, un muy buen semestre y esperamos que todos hayamos aprendido de esa experiencia y todas las que vienen, muchas más. ¿Listo? Así es, profe. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Feliz día. Bueno, Santiago, no sé si tengas algún problema en activar la cámara. No hay problema. Muchas gracias, Santiago. No sabes el gran valor que le da a uno conversar con alguien que está al frente. Bueno, Santiago, yo te saludo. Mi nombre es Lida Constanza Yacari González. Mutru Mubedeade Inahibu Suhai, Maunde Murrua Jarmatarrua, Jardín Antioquia La Cubu, Namareba Berana Bedea, Berachami Bedea Tucubu, Mamareba Saka Nubu, Saka Kunisia Nubu, Saka Wau Nubu, Saka Chiura Kunisia Dajua, Ua Benana Ita Nubu, Maunde Ina Saka Chichuko Uno Benane Buru Nubu, Maunde Saka, Subi Yanune Ita Bidaharan Bumamurrat. Maude Inamu, Trabajo Social Javamabu, Universidad de Antioquia. Maude Naum Bedea, Mauchicunis, Maude Chisun Sahabi Iawakubu, un Benaharani, Mamubedea de Bena. Bueno, saludos. Mi nombre es Lida Constanza Yagarí. Desde la lengua embera soy Hibusu, pues me autonombré. Es un autorreconocimiento que me he estado haciendo en el proceso tanto por el recorrido con las mayoras, con los mayores, con los médicos tradicionales, con los jóvenes, con las mujeres en el territorio. Entonces, busqué o estoy siempre en ese proceso de buscar mi propio nombre, ¿cierto? Y Hibusu traduce colibrí, el buen colibrí, dice. Ah, no, el espíritu del colibrí porque es Hibusu Hai. Pertenezco al pueblo en Verachamí, así que hoy vas a conocer un poco desde la lengua y desde sus prácticas ancestrales lo que ha sido desde el pueblo en Verachamí y más en esta región de Antioquia, porque pertenezco a la región de Antioquia. El pueblo en Vera, así la nación en Vera, está ubicado en muchas regiones. Están en el Putumayo, en Caquetá, en Pasto, en el Valle del Cauca, en el Cauca, en Antioquia, en Risaralda y en Caldas. Y bueno, por cada región varían la lengua, ¿cierto? Entonces lo que surgiría los dialectos, ahí aparecen los dialectos desde nuestra madre en Vera, ¿sí? Desde la lengua en Vera. Y somos de la nación en Vera, somos 5 subgrupos, que estaría
el Embera Yávida, el Embera Dóvida, el Embera Chamí, el Embera Siapidara, Eperara y el Guaunán, que es del Chocó, que pues lingüísticamente somos hermanos, solo que ellos en su proceso decidieron separarse un poco de la nación Embera. Tanto con todo lo que estoy diciendo es que influye lo que es la lengua, influye también sus prácticas tradicionales. Si estamos muy cerca a poblaciones urbanas, entonces ahí también influyen muchas cosas dentro de nuestros territorios. Y si estamos muy a la montaña, entonces ahí hay otras prácticas tradicionales que son más propias. Bueno, nosotros, pues mi territorio es de Jarmatarrúa, que lo conocen también como Cristianía, es un territorio que está muy cerca a dos municipios que son de prácticas muy fuertes. Por ejemplo, Jardín es turístico, Jardín Antioquia, no sé si lo hayas escuchado. Andes, Antioquia, es un sector comercial, entonces ahí las dinámicas son muy fuertes y se adentran mucho al territorio, lo que en este momento los jóvenes, los mayores, estamos pasando por una etapa de aculturación muy fuerte, con problemáticas sociales que nos afecta tanto a nosotros, que no son culturales, ¿cierto? Que son occidentales y que nos están afectando. Pero ahí viene lo que sería la conexión nuevamente en esos espacios de asamblea, de minga, espacios comunitarios, espacios con los mayores, espacios de medicina tradicional, de partería, donde volvemos a retomar, volvemos a resembrarnos o a volver a retoñar lo que es desde lo propio. Entonces, eso sería como un contexto general que te puedo compartir. Vas a aprender más desde el territorio de Jarmatarrúa. Y bueno, quisiera conocerte ya que estamos los dos en este momento. Bueno, Lía, primero que todo quiero agradecer a su existencia de que estemos aquí medio de una pantalla viéndonos y compartiendo nuestro ser, ¿cierto? Me gusta mucho tu nombre, Hibusu, y más con esa descripción que me das. Últimamente he estado cultivando el tabaco y me asombró mucho el colibrí, cómo llega a alimentarse de esta planta. Yo soy estudiante también de la Universidad de Antioquia, estoy cursando filosofía y estoy aquí para aprender porque realmente también ese tema de volver a las raíces me está conectando mucho con algo que uno siente que ha perdido de una manera impresionante y que hay que volver a reivindicar porque es que nosotros no podemos dejar como del lado de ese pasado que nos compete, eso que está ahí en nosotros todavía muy latente. Entonces yo también estoy como en ese proceso de volver a resembrarme para poder florecer, siendo una mejor persona con todo eso que es nuestras raíces. Araquiruma, Amba, Santiago. Bueno, Amba le decimos a amigos, compañeros, hermanos, ¿cierto? Y bueno, esa es como la forma de conectarnos desde la palabra, desde la esencia, porque pues Amba es hermandad, es compañero, ¿cierto? Más de abrazarnos, más de guiarnos de manera muy conjunta, ¿cierto? Entonces desde ahí viene esa palabra Amba. Bueno, bienvenido al conversatorio, la importancia del tejido, la cestería y la alfarería. Bueno, te voy a contar, primero vamos a pasar desde una base muy de origen, ¿sí? Desde un relato de origen. ¿Quiénes las maestras, las sabias que nos han de compartir todo ese proceso de enseñanza, todo ese gran conocimiento del tejido, de la cestería, de la alfarería para nuestro pueblo en Vera? Entonces, nos cuentan los mayores, te va a hacer un pequeño relato en lengua y ya luego hago la traducción. Namena de China, de tata mau de tata mau de dachi tata da iba
Haraba chi kunis une penada vidata ina puruta ma emberana puruta. Chi emberana kunis ne ma duanu un penada hane anchia chi serbi ia un vidajua chi kunis bia un vidajua chi emberana ambua nune había tajua anchia chi ina ukama kabari había tajua une penada. Bienvenido Pablo. Gracias. Bueno, estoy acá contando un relato de origen del por qué es importante el tejido para nosotros como pueblo en Vera, la cestería y la alfarería para el pueblo en Vera. Entonces lo estoy haciendo en lengua, ahorita hago la traducción. Bienvenido, Vianese. Bueno, entonces, Majabute, Chanana, Tataraneta, Peta, Chipuruma, Unubiaja, Bisidama, Chipitea Deba, Sumbia Deba, Kunis Bia Deba, Achia Chimuena Mama, de Chimukena Maha, Biasita, Saha Hakawatai, Chiukama, Saha Hakawatai, Chiina, Mount de Saka, Wautai, Chiina, Puru, Hana Huma, ina achia bia unenda peda mabai masitame mabai chana habushita machia na ukabia tajwa de machimo wana urukuta ma mama buru machia taikumis aribia wata adaushita mabai ukamfani hara kawata jwa asita mambena embera chikunis de batata takawani chana usita na etana buru kababashita Chihan de Benahri Bata Mount de in Cha Urubatea Bari, Mamane Bahabachi Dauch Ukama, Mount de Chiuru Fatapeta Mount de Chiraka Bakatapeda China, Chikia, Mauma Chikunis Dayu de Bena, Maudeba, in Aribia Havavia Dai, Chihuana Ma, Sumbia Deba, Kunis Via Deba, Mautu Chibedea Chemenete. Bueno. Desde el relato de origen hay dos historias muy bellas que nos conectan a la importancia de conservar nuestra tradición del tejido, de los tejidos de los canastos o de las chinas y del barro. Entonces, estas dos mayoras fueron las que nos dan a conocer y ellas se llaman Betata. Betata es la abuela maíz y la abuela Dabeiba. Entonces, en Antioquia también hay un municipio que se llama Dabeiba, ¿cierto? Entonces, es como también de rescatar esa historia de nuestra mayora, que fueron unas de las que trajeron al pueblo en Vera todo el conocimiento. Hubo un momento de la historia, pues desde el relato de origen, nos cuentan los mayores que hubo en un momento donde el en Vera se le estaba olvidando todas sus prácticas tradicionales y solo se estaban yendo a espacios muy conflictivos de pelear con la otra familia o entre familia por tierras, por poder espiritual, porque nosotros como pueblo en Vera somos muy espirituales. Cuando sucede esto, llega la abuela Dabeiba con todo ese conocimiento de la pintura facial, de los tintes para el pueblo, para protegernos espiritualmente de las energías de las medicinas y tanto de las energías de las demás personas. Llega a traer el conocimiento del canasto, el tejido de la china, no sé si conozcan la china, que sería el avivador de fuego, pues el que sopla el fuego, y todos los elementos de la tierra, que sería la elaboración de ollas, de callanas, de vasos y de animales, ¿sí? Entonces siempre se basan las mayoras a elaborar animales como el búho, personajes pues con rostros humanos, representando la parte espiritual también. Entonces ellas desde el buen corazón y desde la buena palabra y la dulzura comparten el conocimiento
y dejan el legado a las mayoras. Entonces las mayoras, también ellas aportan lo que sería la siembra o la lectura de la luna llena, bueno, de la luna, no de la luna llena nomás, sino de la luna, la lectura de la lluvia, de la tierra. Entonces ahí ya empieza otras conexiones con las mayoras. Y dejan el legado para que las mayoras, en unos rituales específicos del pueblo Embera, puedan compartir todos estos saberes a la nueva generación, tanto niños y mujeres, pues hombres y mujeres. Les quiero compartir un canto acá antes de iniciar, de compartirles un poco lo que sería un ritual del pueblo Embera. Me dicen si se escucha entrecortado para poder reproducirlo nuevamente. Sí, se está escuchando. Mabuchi parude bushmida aramuchi kina wena kidiba piti aburu parude budabada muchi compañero na para muchi compañera na para namaya luchia para bu hamane ba muchi kauch que trabajo hace makiru misha ayuda pan ada upada Mampai buru, muci kau cekema, duit dak buru, koi kiru de nyada. Kau cekera, hama pai buru, wena kidi de baika, wena kidi de baika, kau ceke hama pai buru. Bucina ka trahu pasada pada minda. Hang kometi pada sunana puru kepia ku dadai kau ceke bai mampai buru muci compañero na para ampua kepi dai kau ceke deba kau ceke deba. Bueno, ese es un canto tradicional del pueblo Embera. Este canto lo hacen siempre en un contexto de ritual. Hay dos rituales para nosotros muy importantes, que es cuando nace el bebé, para hacerle una ofrenda de las virtudes o de los conocimientos y de las habilidades que tengan las personas. Y el segundo sería el ritual de la pubertad, que también lo conocen como Parutekirú o Karapakirú o Genene. Sí, en muchos lugares lo conocen como Genene, más desde la cultura Eyávita y Dóvita. Parutekirú lo conocemos más desde el pueblo chamí. Entonces, estos son rituales de la pubertad. Eso es base para las niñas, pero en ese mismo proceso del ritual también hay otras lecturas o otras conexiones con los jóvenes, con los niños. Entonces empiezan lo que sería la lectura de la luna, la siembra, también aprenden de los tejidos y de la alimentación. Y a las mujeres les enseñan en este proceso del ritual de la pubertad, lo que es el cuidado de ellas, del cuerpo, la comprensión y la lectura que deben tener de su cuerpo con el contexto, y aprenden los tejidos, aprenden de los relatos de orígenes, aprenden de
del proceso de parto que debe llevar una mujer. Entonces ahí vienen muchas abuelas, muchas mayores para enseñarle muchas cosas del territorio como prácticas muy tradicionales del pueblo. Y en este ritual se realiza este canto donde ponen la palabra de las mayores, que todo el conocimiento que será compartido en este momento será bien tejido en el corazón de la niña o del niño y en el buen pensamiento de la niña o del niño. Entonces eso es como unas prácticas que realizamos para que nuestra memoria, nuestra relación con la tierra, con la vida, no se pierdan, ¿sí? En muchas ocasiones, lo que ha sido la modernidad, el nuevo auge cultural que se está dando dentro de los territorios que están muy cercanos a poblaciones campesinas y a sectores urbanos, entonces eso hace que se vea un poco más complejo las prácticas tradicionales del pueblo, porque ya los jóvenes empiezan a tener otras conexiones, a dejar a un lado lo que serían las prácticas y solo o sea, la fuerza de la lengua sería desde la palabra, ¿sí? Desde la lengua materna. Entonces desde ahí se conserva. Pero si la lengua materna no se practica desde los hechos, entonces ahí también estamos teniendo un desequilibrio dentro de nuestra cultura. Entonces viene práctica, vienen las acciones, vienen también los pensamientos y también viene la palabra para nosotros para poder revitalizar nuestros conocimientos y nuestros saberes ancestrales. Lo que sería la importancia del tejido, de la cestería y de la alfarería desde estos contextos es volver a retomar lo que es nuestros pensamientos ancestrales. Practicarlos nos lleva a nuestras dinámicas sociales, a nuestras dinámicas tanto políticos, también económicos, porque en ocasiones nos permite tener un poco de recurso por elaborarla, ¿cierto? Culturales, porque conservamos lo que es la parte colectiva y la minga en el tejido. Y pues nos asociamos mucho a esa comprensión que el entorno nos da, que la naturaleza nos permite, ¿cierto? Entonces sería como base para nosotros en este momento. Y más en estas situaciones de pandemia nos ha permitido reconocernos nuevamente como sujetos, como personas de un pueblo milenario, ¿cierto? Volver al tejido es volver a reconocernos, volver a retomar toda esa gran conciencia que las mayoras nos lo han dejado. Lo que es el tejido en este momento, pues en la actualidad, nos permite, por ejemplo, estos collares, la venta de los collares, nos permite recursos a las familias. Las que tejen más son las mujeres solteras, las madres solteras, los padres solteros, jóvenes y madres desempleadas, y las mayoras sí lo hacen desde el aspecto de embellecerse, de sentirse orgullosas de tener un okama en su cuello, de permanecer con el legado, ¿cierto? Que esa conciencia todavía lo tienen las mayoras. Y pues lamentablemente muchas personas tejen para vender y explotar el conocimiento de un pueblo ancestral. En ocasiones viene lo que sería la segunda mano, ¿cierto? Yo tejo, pero otro compañero llega, me compra a un precio más económico, ¿cierto? Ahí hay falencias porque ahí no le están reconociendo el tiempo que es de la persona y lo están explotando, ¿cierto? A muchas les toca hacer eso porque económicamente no les está dando para el sustento de sus familias. Más en situaciones de pandemia, ¿cierto? Que ya reconocemos la falencia que hay en nuestro sistema de Estado, que no es tan bueno. Entonces, por ahí también, y más
pues si son de pueblos indígenas o si son pueblos minoritarios, que suelen ser más afectados en esta situación. A nosotros nos enseñan desde pequeños los tejidos, empezamos a tener la relación de los colores con las docentes del Muhammadé, que sería la casa de los niños, que sería también la guardería. Entonces iniciamos con el reconocimiento de los colores, o sea, qué importancia tiene el color rojo para nosotros como pueblo embera, qué importancia tiene el color negro, ¿cierto? Entonces desde ahí empieza ese reconocimiento y ese juego de enseñanza de las docentes con los niños. Entonces, por ejemplo, el verde tiene relación a la naturaleza, a las plantas medicinales, donde nos dicen que debemos cuidarlas, protegerlas, conversar bonito con ellas para poder sanarnos. Tampoco violentarlas, o sea, ir a arrancar una hoja así como así, sino que darle los motivos a la medicina del por qué la está cogiendo, ¿cierto? Para un beneficio de, ¿cierto? Entonces desde ahí viene también la parte de sanación y no de agresión a la misma medicina. Lo que sería el rojo nos establece lo que es la vida, la vida, la esencia, el nuevo renacimiento. O sea, cuando una mujer da luz, ¿cierto? Entonces ahí también se conecta la vida del mundo de la madre y del mundo de la tierra, de la naturaleza, porque ahí es donde se permite establecer esa conexión. Y también los procesos de lucha. Entonces, desde los pueblos indígenas se reconoce que siempre va a haber ese proceso de lucha, pero también hay que saber conversarla, hay que saber dialogar y saber dar la palabra. Y lo que nos falta a todos es que no sabemos escuchar, ¿cierto? Ya se nos ha olvidado esa noción de escucha y del respeto hacia el otro. Entonces ahí viene también tejida el color rojo. El color naranjado serían los frutos de la naturaleza y los frutos que nosotros como personas podemos adquirir en colectividad. El color blanco... Lidia, para preguntarle, ¿y dónde comercializan ustedes los tejidos y los collares? Un segundito, yo termino con el color blanco y te voy diciendo. Sí. El color blanco hace parte del mundo espiritual, ¿sí? De la sanación. Bueno, y lo que me preguntas es que, bueno, somos un pueblo diverso en todo su sentido porque o sea, las zonas en donde habitamos, donde permanecemos, nos da unas conexiones distintas o una aculturación muy distinta. Ahora, pues en el territorio de Karmatarrúa, que pues Abba Herman, Abba Isabel, llegaron un poco tarde a la conversación, y es que yo hice una contextualización de que soy del pueblo Embera Chamí y pertenezco al pueblo de Karmatarrúa, que lo conocen más como Cristianía, y está ubicado entre el municipio de Andes y el municipio de Jardín, Antioquia. Nosotros como Karmatarrúa hay una asociación que surge en los años 1821, alrededor de 1821. Desde ahí surge la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos. Ellas es un grupo de 60 mujeres, madres solteras, jóvenes, mayoras, ¿cierto? Entonces ahí ellas convocan a las mujeres a que hagan parte del proceso, no tanto del tejido ni hacia la venta, sino que para reorganizarse como mujeres y dialogar un poco de las problemáticas que nos están atañendo dentro del territorio y que también han sido muy conflictivos para nosotras como mujeres en el territorio donde hay una gran conciencia de machismo, ¿cierto? Entonces, para también replantearse esas problemáticas, las convocan a las mujeres del territorio para conversar. Ellas, cuando no eran tiempo de pandemias, ellas
podrían salir 2 veces del territorio a eventos muy reconocidos. Por ejemplo, Expo Artesanos que se hace en Medellín y también la que se hace en Bogotá. A esos 2 lugares salían las mujeres del territorio. Entonces llevaban todas los collares, más en torno a los collares, porque solo se especifican en los collares, de mostacilla. Entonces ellas llevan sus collares, sus manillas, sus tejidos de las balacas, los ocamas y los otapas, que son collares femeninos y masculinos, anillos, aretes, ¿cierto? Entonces ya convocan a las mujeres que han tejido casi todo un año y se suelen llevar. Ahora, muchas buscan digamos que conversar un poco con la tecnología, ¿cierto? Y algunas manejan un poco lo que son las redes sociales y por las redes sociales realizan las ventas. No es que se mueva mucho en ese momento, creo que también deben conocer un poco más sobre ese proceso tecnológico, más desde ese sistema para poder realizar ventas. Sería solo eso. En el territorio hay 2 tiendas artesanales. En ocasiones cuando pasan turistas suelen acercarse al territorio y comprar, ¿sí? Son más favorables obviamente en los territorios y se hace un poco más caros cuando salen del lugar de las casas, porque pues tienen que pagar hospedaje, alimentación, ¿cierto? Entonces, y ahí ya se incrementa el precio del producto. Sí, muchas gracias, Lida. Bueno, en este momento, pues las mujeres han tratado de tejer un poco, pues porque también el material no se consigue en estos sectores, sino que nos toca movernos hacia Medellín. Y como les he estado contando, es que los collares, digamos que las mostacillas, los tejidos de mostacillas, son las que les da un poco más de economía a las mujeres del territorio. Y también lo tejen los hombres. Ahí sí no hay una diferencia de género, porque pues, el legado es, ese conocimiento nos lo compartieron para todos. No somos una cultura tan cerrada, de que solo el tejido sea para mujeres, no lo ha sido. Hay que respetar también otras culturas, que el por qué las mujeres son las que deben tejer tal elemento, ¿cierto? Entonces ahí también hay que ser muy respetuosos. Lo que sería la cestería, pues los canastos, eso tiene un proceso muy largo para nosotras. Las abuelas nos dicen que uno debe haber cerrado el ciclo menstrual para poder elaborar los canastos, porque duele mucho lo que sería la cintura, duele la espalda, las manos se calientan más, y es por eso que a partir de los 40 años más o menos hay que iniciar con ese proceso. Porque si somos jóvenes, o sea, ellas sí nos lo cortan y nos enseñan, sí, pero a que este tejido sea constante para el día a día, ¿cierto? Y para decir, no, yo lo elaboro, o sea, yo me siento a elaborar un canasto todos los días, pero eso me va a afectar a mí desde la parte física y desde la salud. Entonces, es por eso que las mayoras nos dicen, no, hay que tener un tiempo, hay que esperar. Igual yo hago los cortes, pero te puedo enseñar, pero no es que te sientas a trabajar todo el tiempo en los canastos. Los canastos son más de usos familiares, más de usos comunitarios. Hay unos en Veras de Risaralda que siempre nos traen los buenos canastos para cargar leña, para el café, que son muy resistentes y pues lo traen desde sus tierras. Acá, en el territorio de Carmatarrúa, estamos ubicados en un territorio de 333 hectáreas y somos 1.800 habitantes.
no tenemos un sector o un territorio muy extenso, vivimos muy apretados, en hacinamiento viven algunas familias y eso hace que tampoco tengamos cultivos extensos para sustentarnos. Tenemos otro territorio en el municipio de Andes, pero nosotros lo conservamos como una reserva. Entonces es un lugar muy saludable, muy nutre la parte espiritual. Conservamos ese aire fresco en ese lugar y solo lo habitamos para reencontrarnos de manera espiritual. Entonces nos damos unos viajes desde el territorio de Farmatarrúa al territorio de Andes, que sería Dojuru. Entonces allá llegamos, nos establecemos un tiempo y retornamos otra vez al territorio de Farmatarrúa. Y es un espacio donde nos acompañan en la parte espiritual con los médicos tradicionales, que serían los caipanás, para retomar y repensar lo que está sucediendo con el pueblo, ¿cierto? Entonces es un espacio donde nos convoca el pensamiento, la parte espiritual, la parte de retomar nuestro conocimiento ancestral. Con los canastos, pues con los cortes, la siembra de la iraca, de la conga, ¿cierto? Entonces eso hay que cumplir con unos parámetros que lo establece la luna, el tiempo de luna. Entonces las abuelas nos dicen, no, en ese tiempo hay que recogerlas, pero también tienes que tener cuidado si estás con tu proceso de luna, ¿cierto? Con su ciclo menstrual. Entonces, si estás en tu ciclo menstrual, no puedes cortar porque estarías cortando con tu mismo ciclo menstrual. Entonces, es por eso que nos dicen, no, hay que tener mucho cuidado. Lo que es la siembra, el corte, enterrar la iraca para poder tener un color diferente, o quemar la iraca, bueno, quemar no, hervir la iraca con unas plantas, con unas flores fuertes, entonces para que tenga un color diferente, ¿cierto? Y bueno, serían como esos aportes que nos lo dan las madres. Y bueno, los elementos los usamos más para, por ejemplo, la china para avivar el fuego, que sería ese abanico que es el soplador de la leña, del fogón, ¿cierto? Y ya los canastos los usamos para guardar nuestra ropa sucia, para guardar collares, para guardar medicamentos, para guardar medicinas, para recolectar frutos, la naranja, el mango, los limones, para ir por leña, para ir por plátano, para ir por los frijoles, para ir por el maíz, ¿cierto? Entonces son más de uso de la familia. Y lo que sería la elaboración de ollas de barro, también hay que cumplir con unos parámetros, que es el tiempo de la luna, y tienen pues lo que sería el canasto, la iraca, la tierra, el barro, ¿cierto? Tienen los mismos parámetros para el cuidado de la mujer, porque es de mucho sentarse, de mucho dedicarse para amasar la tierra, para poder tener el elemento, la olla de barro, buscar las guaduas que son específicas para poder hacer el quemado de las ollas y para que no se revienten, ¿cierto? Entonces, para esa forma de que, ay no, se me dañó la olla o se me rajó la olla, es porque también fue tejido desde el mal pensamiento o porque incumplió unas reglas que se establecen para poder elaborarlas. Entonces sería como eso. Siempre nos lo comparten con muchos relatos de orígenes en las mayoras. También nos comparten como el cuidado que debe tener la persona, tanto de manera espiritual, desde el pensamiento también. Nos enseñan lo que es la importancia de conservarlas y seguir, digamos que compartiendo a la nueva generación. Entonces es eso, y para revitalizar siempre nuestros pensamientos, nuestros buenos
buenas palabras, siempre revitalizando también lo que serían nuestras prácticas culturales, ancestrales, económicos, políticos, ambientales, sociales, que nos pone también en juego lo que es esta práctica del tejido, esta práctica del canasto y esta práctica de la elaboración de la olla de barro. Bueno, preguntitas. Amba Germán, de dónde es? Amba Isabel, ¿de dónde es? Sí, Germán, de acá de Medellín. Docente, educador, sí. ¿Eres docente? Sí, correcto. ¿De alguna institución, de algún colegio? Oficial, sí, un colegio oficial, Pablo Neruda, el barrio Santa Cruz. Yo pensé que era su nombre. No, sí. Isabel Cristina. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo nací en un municipio que se llama Quinchía Risaralda, que tiene presencia en Verachamí. Entonces, bueno, sí, en distintos porque también en Mistrató. Y algún día recibí como regalo, porque me gusta mucho, pues como indagar sobre estos temas, un collar que tengo pues no lo tengo en este momento, pero que fue un regalo pues muy especial que recibí de un primo que directamente lo compró con mujeres en Verachamí de Mistrató. Entonces siempre me preguntaba por su significado, por la técnica, porque cuando yo tengo el collar, todas las personas me preguntan de dónde es, quién lo hizo, y pues he indagado algo, pero quería pues conocer como un asunto, como un significado más de origen, más ancestral, eso que tú estabas haciendo, pues como en la explicación que nos compartías. Entonces, eso es. Bueno, Isabel, te cuento que nuestros collares, ya que tienen toda esa carga milenaria, ¿cierto? Esa razón de origen, entonces desde ahí es protección para nosotras. Entonces, si también llevan un elemento de mostacilla en las manos, como que podría ser como una manilla, o si llevamos una balaca, todo va tejido desde el buen cuidado y desde la protección. Entonces, si por ejemplo alguien llega y me dice, ay, qué bonito, pero ese bonito no le está surgiendo, no le nace desde el buen corazón y desde el buen pensamiento de esa persona, solo me está infiriendo a mí que son cosas negativas. Entonces, esas cosas negativas lo absorbe o lo atrapa los elementos que tengamos en la mano o en el cuerpo, que sería como los collares o las manillas o el tejido que tengamos en la cabeza, o si tenemos también un anillo, ¿cierto? Entonces ahí atrapa esas energías negativas. En algún momento, si mi collar se reventó, no es porque el material haya sido malo, sino que es la envidia o la mala palabra que recibió en su momento. Entonces ahí se ve afectado. Y es por eso que nos dicen, no, los ocamas son de protección, de cuidado, porque los dejo una mujer en vera. Es bonito que usted se esté preguntando, pues indagando la importancia, ¿cierto? Y ese gran sentido del cómo lo tejieron, el por qué lo tejieron y por qué lleva los colores que llevas. Entonces, eso es importante preguntarnos y no comprarlo así como así, que porque está en la moda o porque pues acá en la actualidad se mueve, es porque digamos que una influencer, ¿cierto? Lleva puesto el collar, entonces ahí también, no, un influencer lleva ese collar, entonces yo también lo voy a comprar, ¿cierto? Entonces muchos se mueven por ese lado de la moda. Y cosa que no va con nosotros. Pues si va y le compra a una mujer en vera y le pregunta, ay, venga, hábleme del collar,
que cómo fue que lo elaboraron, si usted lo elaboró, si lo elaboró una madre soltera o una madre, ¿cierto? Entonces hábleme de ella, porque desde ahí también se está conectando con la persona que le entrega su pensamiento en el momento del tejido. Y es bonito, mire que la palabra se llama, pues a los collares le decimos okama, que sería camino y jama es tejido. Entonces, asociando esta palabra sería el camino que se teje. ¿Cómo se teje? De manera colectiva, de manera conjunta, de manera de compartir el pensamiento de la mujer o del hombre que esté tejiendo en su momento y comparte su esencia también en esa persona. Y siempre damos como esa energía de que sean los collares, que sean collares protectores, collares que atrapen esas energías negativas y que en su momento las libere, ¿sí? ¿Y cómo las libera? Reventándose. Y ya no darle el uso, sino que hacer un ritual también, porque igual nos está diciendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo que nos está aconteciendo, ¿cierto? Y lo que también es tener mayor cuidado, tener cuidado frente a las cosas en las que me estoy moviendo o en las palabras que estoy emitiendo en los demás, ¿sí? Entonces es como ese punto de reflexión que nos permite esos elementos cuando se rompen, se quiebran, ¿cierto? Y bueno, es indagarnos el por qué lo estoy comprando, el por qué me conecté con el collar, con los colores, con el diseño, con el tejido, ¿sí? Y bueno, son patrones, son los mismos patrones, solo que varía más como en lo que esté pensando la persona en el momento del tejido. Entonces ahí va lo que es la esencia de esa persona que lo está tejiendo y siempre lo tejen con buena seguridad. Y lo que nos dicen los mayores, pues las mayoras nos dicen, si está indispuesto, el mismo tejido te va a decir que no estás dispuesto a tejerlo. ¿Por qué? Porque uno se enreda. Si yo llevo un tramo así más o menos, si he avanzado todo este tramo de 4 rombos, de 3 rombos, entonces por acá, en este rombo, voy a encontrar un color diferente. Y por acá otro, por acá otro. Entonces, ¿qué me toca hacer? Volver hacia atrás y volver a empezar. Pero antes de empezar, tengo que hacerme la limpia. ¿Cómo? Volver a conectarme con algo que me dé muy buena energía y volver a retomar. Si no, estoy transmitiendo todas esas energías que sumé y se las estoy pasando al tejido. Y eso es lo que no debemos permitir, pues desde el pueblo no permitimos esa conexión. Y o en ocasiones, si el tejido me está hablando de que no tengo buena energía en el momento del tejido, lo que sucede es que empieza a echarse nudos, el hilo empieza a enudarse mucho, frecuentemente. Entonces uno solo se calma, dice, listo, lo voy a dejar acá, me retiro, camino, converso, libero esa energía que tengo y vuelvo a retomar, porque es el tejer en colectividad, es el tejer en buena conexión, ¿cierto? Entonces es eso, y es por eso que se nos hace cuidadores de energías, que serían los collares, los otomás, los anillos, las manillas, y en ocasiones lo hacen conjurar. Le dicen a un médico tradicional, no, quiero que me des buena palabra, que me des un buen rezo al collar, porque yo lo quiero tener siempre en momentos de conversa, de diálogo, de compartir, entonces quiero que toda esa energía lo pueda transmitir a las demás personas. Entonces ahí viene ese conjuro, o que si tengo que viajar, entonces quiero que me des un rezo para que me cuiden el camino, ¿cierto? Entonces ahí viene otra creencia para nosotros y la importancia de tener un Okama. Lida, a mí me surge una pregunta. Es que hace un tiempo que te escuchaba también hablando sobre el Okama, tuve la oportunidad de conocer a unos hermanos que se llaman Linaje Originarios y llegué a hablar de ellos, del Okama. Y ellos me decían que el Okama era como un tejido femenino y el Otapa era como un tejido masculino. Ajá. ¿Me puedes explicar de pronto la diferencia que hay entre los dos tejidos o su relación? Bueno, el Okama también
tiene caminos que se tejen, ¿cierto? Entonces acá, pues desde una manera muy ancestral, es que nos decían que se tejen las montañas, los recorridos de la montaña. Entonces, las montañas que han recorrido nuestras mayores desde su tiempo hasta ahora, ¿cierto? Es por eso que es relevante encontrar la forma de zigzag que sería, que refleja ese símbolo a las montañas. También encontramos lo que se asocia al río, a los cultivos, ¿cierto? Entonces, y ya viene otra forma de tejidos que es más innovado. Entonces, vienen las flores, vienen otras figuras, ¿cierto? Y también simbolizan lo que sería la serpiente también dentro del collar, porque la serpiente, como de la forma en que lo simbolicemos, está también dando una interpretación de que es una buena energía o puede ser una serpiente, algo de mucho cuidado. Los collares de las mujeres, que es el ojama es así redondo, de esta forma, ¿cierto? Y el collar de los hombres, esperen, yo les explico, es más en pectorales y así en cuadros. Así en cuadros. Acá tengo uno. Así en cuadros y va más desde acá, en el pecho. Y vienen con unas tiras que son largas y por acá van unos fletes. Pues en ese momento no lo tengo acá, si no los hubiera mostrado. Pero podríamos buscar acá. Y lo que ellos llevan acá son símbolos de la medicina. Porque inicialmente lo usaban los médicos tradicionales, los collares en mostacillas lo empezaron a usar los hombres, que fueron los médicos tradicionales y las médicas tradicionales. Y ese collar lo dejaban como un legado de su origen para su nueva generación. Entonces, conservar un collar de una mayora de la abuela o de la tatarabuela es tener ese gran legado de la cultura. Entonces los médicos tradicionales realizaban o pues tejían los símbolos tradicionales. Este sería del caracol y es del pensamiento para el pueblo. Acá se los... Y también hacían figuras de rostros de animales, y como el tigre se asocia mucho a la medicina ancestral porque es como el guía espiritual también. Eso se escucha más desde el pueblo Embera y desde el pueblo del Amazonas, que corresponden como a la medicina del yagé, ¿sí? Y, ¿qué más? Ahí solo simbolizan pues que tenga conexión más al mundo espiritual. Y es un pectoral, yo lo busco acá a ver si lo encontramos. Ya. Acá ya se los muestro. Mira, es de esta manera. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve? Sí, se alcanza a ver. Bueno, estos son, le voy a subir el sonar acá por si. Por ejemplo, el que está en una pantalla negra, ese tiene el rombo y el rombo es esencial para la medicina. Es digamos que el portal de los espíritus, o sí, como la entrada y la conexión de los espíritus con los Hais, que le decimos nosotros como pueblo Embera. Y por acá aparece otra figura, que sería el tigre. Mire, ya empiezan estos símbolos, ya empieza la figura, el rostro del animal.
y de esa manera atraen lo que sería la parte espiritual. Este también, este más tiene conexión como la huipala, o también lo reconocen como el taita sol. Y ya para las mujeres son así, redondos. Miren lo que yo les decía, acá siempre va a marcar lo que sería los filos. Esta forma en zigzag marca lo que es la montaña para nosotros como pueblo embera. Y ya viene la parte de innovación, por ejemplo, este también hace relación, símbolo del sueño y de las montañas acá en la parte baja. Y bueno, entonces sería este el femenino y este el masculino. Pero dentro del pueblo embera no, o sea, no se establece esa diferencia de que algo nos marque el género, ¿sí? Entonces, perfectamente una mujer puede tener un otapa, ese es el otapa que es el masculino, entre comillas masculino. Y este que es, entre comillas, también femenino, lo puede usar un hombre, no hay ningún problema. Hasta los médicos tradicionales lo usan, entonces no hay problema. Y dentro de nuestra lengua embera, tampoco en las palabras hay diferencia de género. Por ejemplo, si yo les digo Amba, yo perfectamente le puedo decir Amba Isabel, Amba Santiago, porque no tiene diferencia, no tiene género esa palabra. Y así son muchas palabras dentro de nuestra lengua embera. No hay esa división de marcar género. Compañeros, Amba Cristina, Amba Germán, les reitero que acá les pasé un link para que por favor lo puedan llenar, diligenciar el formato, que es la de asistencia. Muy bien. Muchas gracias. Santiago, ¿iba a preguntar algo? No, solo estaba agradeciendo. Ah, bueno. Bueno, les voy a compartir otro canto desde el pueblo Yávita, que es más instrumental. Por acá. Mire, ahí viene la diferencia de lengua. Esta es la lengua Yávita y mi lengua embera chamí es diferente. Hay unas raíces con las que uno dice, ay no, yo ya estoy entendiendo lo que están diciendo. Y lo mismo pasa de los Yavitas a los chamí y también con los dóvitas. Pero desde nuestros relatos de orígenes nos unen en lo que sería el pensamiento de la nación embera.
Esa es una música de danza. Son dos instrumentos tradicionales, que es el tambor y la flauta, para nosotros como pueblo embera. Entonces son dos instrumentos muy tradicionales, ahí también escuchamos un poco de maraca, pero pues no hace parte tanto de la tradición. Y esta es una danza del curijía, que sería el conejo. Entonces, nosotros representamos a lo que serían las danzas de los animales para darle de manera de agradecimiento a ellos, ¿cierto? Y por la ofrenda que en su tiempo ofrecieron, o sea, sus vidas, y lo ofrendaron en conexión con la naturaleza. Entonces sería como esa forma de agradecerles a los animales y siempre recordando como las buenas formas de vida que ellos tienen como animales y retomándolo y para que sea un ejemplo a seguir siempre en nuestra cotidianidad y en nuestras prácticas ancestrales. Y bueno, preguntitas. ¿Ninguna? Todo claro. Bueno, entonces No, solo qué pena. Yo tenía una, solo que estaba intentando escribir, pero es más larga. No, no sé si al principio, pues porque no me conecté de manera tan puntual, ofrezco disculpas por ello, como la distribución del pueblo en Verachamí, la distribución geográfica y cómo se comunican los unos a los otros, porque creo que están muy distribuidos como en el territorio nacional, entonces no sé muy bien cómo establecen esos vínculos, em, sí, pues para mantener como el pensamiento ancestral, las prácticas ancestrales, cómo mantienen esos vínculos. Bueno, Araquiruma. Sí, estamos en muchos territorios, están en el departamento de Caquetá, Risaralda, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Pasto y ya. Y Putumayo, también en Putumayo. Y también en Ecuador y en Veras. También hay muy buena población en Panamá, de en Veras. Nosotros nos convocan las organizaciones, varias organizaciones, como el CRIDED, también la Organización Indígena de Antioquia, que sería la OIA, que está pues acá en la región. Los de Risaralda, que en este momento no me acuerdo. Y bueno, las organizaciones de cada región nos convocan a todos. Y luego hacemos unas asambleas de la Nación en Vera, los encuentros nacionales. Ahí traen lo que serían los médicos tradicionales, los jóvenes, los de la parte de la salud, los niños también, traen a los abuelos, a las abuelas, a las tejedoras, a las líderes o líderes. Y bueno, convocan a todos y van por comitiva. Entonces, de todas las regiones tenemos que debemos participar en el encuentro. Y este encuentro siempre lo han hecho en el Dobio, en el Valle del Cauca. Es un sector donde está muy buena población en Vera, entonces es por eso que también nos convocan en ese lugar. Y en los encuentros es una riqueza, yo siempre he dicho que es una riqueza porque uno empieza a tejer con abuelas, con jóvenes,
y empieza uno a decir, ay, mire que nosotros estamos viviendo así, mire que también estamos teniendo estas problemáticas, cómo es que ustedes lo están asociando, cómo lo están llevando, ¿cierto? Entonces ahí viene esa palabra. Entonces, de reencontrarnos, pero también de ser un apoyo. También hay que decir que muchos en veras no estudian porque no les da la parte económica. Es difícil salir de sus territorios, algunos que fueron desplazados de sus territorios y se encuentran en zonas urbanas, entonces ahí es que tienen la posibilidad de seguir estudiando. Entonces, también es como ese apego que hay también hacia el territorio y dicen, no, yo no me quiero ir, no me quiero ir porque puedo encontrar muchas cosas que no están muy de acorde a lo que yo he crecido, ¿cierto? Entonces a veces salir de una burbujita es difícil para muchos, pero enfrentarse también como a situaciones de discriminación que nosotros lo sufrimos, del por qué no sabemos hablar bien el castellano, el español, ¿cierto? También lo sufrimos. La alimentación cambia para nosotros, cambia el estado del ambiente, esa conexión con la naturaleza que había, lo perdemos. Los sueños cambian y los sueños para una embera es muy importante. No estamos tan conectados ya desde la parte espiritual, entonces son muchos choques que muchos no quieren enfrentarse, también por eso no quieren estudiar. Y bueno, también otras problemáticas, la parte económica es la más fuerte para nosotros, entonces ahí hay varias cosas que hay que poner en discusión, pero los pocos que han avanzado de manera de la academia les ha permitido volver a contribuir a los procesos comunitarios y ha permitido buscar nuevas formas de conversar con lo tradicional y con lo moderno, ¿cierto? Entonces no dejándose permear de lo uno ni de lo otro. Entonces ha sido muy buenos procesos, tanto de las personas que han salido de su territorio y vuelven a los territorios, a conversar con los mayores, a conversar con la misma población, para poder encontrar como caminos de avanzar, ¿cierto? De seguir caminando, de seguir encontrando esas nuevas formas de prácticas, de nuevas vivencias y bueno, los ha fortalecido en su proceso. Y han sido pues los encuentros nacionales que nos permiten esos procesos, esos avances y volver a reencontrar y volver a decir, ah, mayor, usted tiene esta palabra y esta, y aparecen muchas cosas en ese evento. Entonces vienen los relatos de orígenes, vienen los cantos, vienen las músicas, vienen las danzas, hacen trueques de saberes, hacen trueques de collares, hacen trueques de canastas, ¿cierto? Entonces, toda la parte de artesanía también hacen trueques, de alimentación, de siembra, ¿cierto? Entonces, es muy bello esos encuentros y se dan cada 4 años. Para preguntarle, digamos, los que se han definido por alguna opción profesional, ¿qué tipo de profesiones escogen principalmente? En este momento siento que no hemos tenido un médico. Un médico sí no avanzado, pero sí hay enfermeros profesionales. En la parte social, de las ciencias sociales, hay muchos estudiantes, hay muchos educadores, desde la parte de ciencias sociales, ya que sería antropología, trabajo social, sociología, ya es desde las ciencias también. Químicos no lo hay, ingenieros tampoco, o bueno, desconozco eso en ese momento, esa información. Pero sí, más desde la parte... las artes también, ¿o? Sí, desde las artes también, hay compañeros que sí. Pero se mueve más desde la parte de la licenciatura. Sí, sí, más desde la licenciatura, hay muchos enveras que estudian desde la madre tierra, desde la licenciatura de la madre tierra, que se da en la Universidad de Antioquia. Bien, muchas gracias, Lidia. Bueno, yo me despido, les agradezco mucho
por estar acá presente, por compartir la palabra del pueblo en Vera y que lo que les haya compartido haya quedado en ustedes y que nos podamos seguir viendo en otros procesos, en otros conversatorios que nos lo ofrece desde multilingüe, que es desde el plurilingüismo. Así sea, Lida, y muchas gracias por tus aportes. A ustedes, compañeros. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias por compartir la palabra del pueblo en Vera con nosotros. Para Kiruma es gracias, también es como decir, está bien, ¿cierto? Entonces estar bien es desde un plano muy general, muy desde lo emocional también, desde lo físico y desde el ambiente que se ha generado. Para Kiruma. Akiruma. Eso, Amba.